Hermanos, acompáñenme en sus Biblias, Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Hoy cerramos la serie de Ruth. Llegamos al final de esta hermosa historia. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces les dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé en informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Boaz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también tienes que adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se allegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que de 7 hijos lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron Obed. Es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, clamando a ti que tú nos ayudes, Padre, nos habilites, Señor, en mi garganta, Señor, para que pueda predicar tu palabra con precisión, con claridad, y que seas tú glorificado en todo lo que yo hable, Señor. Bendice a tu iglesia en esta hora, Señor, y ayúdanos, Padre, a recordar siempre que en ti tenemos un Redentor que bendice todas nuestras generaciones. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, amados. Muchas veces nosotros no consideramos cómo nuestras decisiones y acciones pueden tener y tienen repercusiones en futuras generaciones. A veces vivimos tanto en el presente
que olvidamos pensar en el futuro. Y mientras pasan los días, caemos en la rutina y el día a día muchas veces consume nuestros pensamientos. Olvidamos que todo lo que hacemos puede de alguna manera ser de bendición o ser de destrucción para las futuras generaciones. Pero mientras nosotros olvidamos esto, a Dios no se le escapa nada. Dios desde la eternidad pasada ha tenido en cuenta cada detalle para que en su providencia su bendición alcance a todas las generaciones. Y es precisamente lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana en este cierre de la serie de Ruth. En el sermón pasado nosotros vimos cómo Ruth, a pedido de Noemí, se acerca a Booz para solicitarle que sea él quien la redima como un pariente cercano. Booz toma este pedido como un acto de bondad de Dios para con él y promete conseguir la redención para Ruth. Así que tan pronto llega la mañana, Booz sale a buscar resolver este asunto. Pero para esto él tiene que encontrar a ese pariente cercano quien le corresponde el privilegio de ser el redentor. Mientras tanto, Ruth regresa a su casa, le cuenta todo lo sucedido a Noemí y Noemí le dice a Ruth: mira, espera, quédate tranquila, que este asunto se va a resolver. Vos no va a descansar hasta que él logre conseguir la redención que ha prometido. Y así llegamos al capítulo 4, que es el cierre de esta serie, la cual nos presenta el cierre de esta hermosa historia de redención, en la cual hemos visto cómo Dios providencialmente está obrando en todas las áreas de la vida de Ruth y de Noemí, inclusive de Booz. De manera que lo que vemos hoy en este cierre de la serie de Ruth es como Dios provee redención que alcanza y bendice a generaciones. Lo que vemos en este cierre es como Dios provee redención que alcanza y bendice a las generaciones. Nosotros hemos titulado este sermón Redención que bendice generaciones. Redención que bendice generaciones. Lo primero que encontramos en los primeros 6 versículos de este capítulo 4 es lo que sería el asumir el costo de la redención, porque la redención conlleva un costo. El autor comienza diciéndonos que Booz llega hasta la puerta de la ciudad. Habían 2 razones por las que él camina hasta la puerta de la ciudad. Primeramente porque allí era el lugar donde se llevaban a cabo todos los acuerdos de aquellos tiempos. Los negocios se hacían allí, se hacían públicamente. Y lo segundo es que en la puerta de la ciudad él podía conseguir personas que sirvieran de testigos para esta gestión que él estaba buscando hacer. Él no podía llevar esta gestión, como decir, de solo. Tiene que haber un testigo. En nuestros días nosotros utilizamos abogados, ¿verdad?, que hacen una affidavit y sirven de testigos entre un acuerdo que hacen 2 personas. En aquel tiempo, esos abogados, por así decirlo de una manera, los ancianos de la ciudad que venían y servían de testigos. Así que en la puerta de la ciudad era el lugar donde se le hacía más factible poder encontrar al pariente que estaba buscando y también encontrar gente que sirviera de testigo. Así que Booz decide caminar hasta la puerta y se sienta. Lo más interesante es que la Biblia en diferentes lugares de este libro de Ruth utiliza la palabra casualmente, porque el autor lo que nos quiere comunicar es cómo Dios en su providencia permitía que sucedieran cosas en el preciso momento. Y dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, o sea, él se sienta y casualmente el pariente que él está buscando va caminando por allí. Imagínense eso, ¿sabes? Nosotros decíamos, qué tanta casualidad, pero sabemos que es la providencia de Dios que pone a Booz en el lugar adecuado, en el momento adecuado y envía a esa persona a pasar por allí.
Así que él lo llama, en la Nueva Biblia de las Américas dice: oye amigo, ven acá y siéntate. El puertorriqueño diría: mira, tú pana, vente aquí, vamos a hablar tú y yo. Pero en la Reina Valera es interesante porque utiliza la palabra fulano. Y nosotros cuando hablamos de fulano, hablamos de cualquier persona. Sutano, perencejo, el fulano aquel, cualquier gente. Cualquier persona. Y es que de alguna manera el autor quiere mantener a esta persona en el anonimato. Para el autor, esta persona es indiferente. Es una persona que forma parte de la historia, pero que no es importante por su decisión. La decisión que tomó lo dejó en el anonimato. Lo vamos a ver más adelante. Así que dice la historia que él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos también se sentaron. Sabemos que Booz era un hombre respetado en la ciudad. Porque llamar a 10 hombres, 10 hombres que están trabajando y decirles: mira, venga, siéntense aquí. Y que ellos se sienten, los 10, tiene que haber un poder de convencimiento, un respeto hacia Booz. Así que ellos se sientan. Cuando se sientan, Booz entonces comienza a hablar acerca de la propuesta. Versículos 3 y 4, Booz le explica que Noemí ha regresado del campo de Moab y está vendiendo la parte de sus tierras porque ella no puede mantener las tierras, ya no tiene la fuerza ni la capacidad para darle el mantenimiento que las tierras necesitan. Así que ella decide vender. Y la persona que le corresponde eso es al pariente más cercano, que es este hombre. Así que Booz le dice: eres tú, pensé en decírtelo en presencia de esta gente para que tú la compres. Y si no la vas a comprar, si no la vas a redimir, dímelo, que yo la redimo. Interesantemente, aquel hombre dijo: yo redimiré. Y uno de momento lee la historia y uno dice: wow, se le troncharon los planes a Booz. Pero nosotros sabemos que no fue así, porque podemos seguir leyendo. Pero pareciese que de momento no le van a salir las cosas como él quisiera, aunque él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea íntegro hacer. Así que Booz, ya teniendo todo bien cuadradito en su mente, no se detiene. Allí le dice: bueno, pues déjame decirte que el día que compres las tierras de de Noemí, el día que adquieras esa posesión, ese mismo día también tienes que adquirir a Ruth la Moabita, que es la viuda del difunto Malón. Cuando le dijeron eso a aquel hombre, ahí como que metió el freno y dijo: espérate, hay algo aquí que no me está conveniendo. Dice que entonces cuando él escuchó eso, dice: no, yo no puedo redimir. Redime tú, no vaya a ser que dañe mi heredad. Usa tú el derecho mío para redimir. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿cuál fue la razón por la cual decidió no redimir? Y aunque él no estaba en la obligación, él no estaba pecando al no redimir a la tierra y permitir que otro redimiera, sí nos habla un poco acerca del corazón de este hombre. Porque este hombre estaba pensando en su propio beneficio personal. Comprar las tierras, añadir a su legado, a su herencia, a su patrimonio, era bueno. Pero casarse con una mujer que le pudiera traer un hijo y al mismo tiempo perder todo lo que invirtió porque tiene que dejárselo al hijo de la mujer, entonces sería un costo que él no estaba dispuesto a asumir. Dice: imagínate yo invertir $100,000, me caso con Ruth y Ruth tiene un hijo y esos $100,000 tengo que dárselo al hijo de Ruth que salieron de mi bolsillo. Ese es el pensamiento que pasó por la mente del pariente. Así que él decide: bueno, mejor no. Mejor hazlo tú. Yo me quedo con lo que tengo. Haz lo que tengas que hacer. Y permitió que entonces Booz sea la persona que redima a las tierras de Noemí, pero también a Ruth. Aquel hombre en ese momento, sin conocer, se estaba cerrando la posibilidad de ser incluido en la genealogía de Jesucristo.
Él prefirió proteger su propio patrimonio. En cambio, vos, al asumir el costo, sería incluido no solamente en la genealogía del rey David, sino que más adelante sería incluido en la genealogía del mayor redentor del mundo, que es Jesucristo mismo. Aquel hombre, aquel fulano, antepuso su conveniencia personal por encima del sacrificio que implicaba la redención. Sin embargo, vos no fue así. Vos estaba dispuesto a asumir el costo de la redención. Y esto nos enseña una verdad espiritual que está inclusive más amplia de la que vemos a simple vista. Porque la ley del levirato y del pariente redentor decía que alguien tiene que redimir, pero la ley misma no puede redimir. Hace falta que haya ¿qué? Un redentor, alguien que asuma el costo. Entonces nosotros vemos que vos en cierta medida nos apunta a Jesucristo como aquel redentor que está dispuesto a asumir el costo de nuestra redención. ¡Wow! Jesús estuvo dispuesto a asumir el costo de nuestra salvación. En la cruz del Calvario, Él fue y dio todo lo que tenía para que tú y yo fuéramos redimidos, sin importarle el costo. Pero también nos revela ciertas verdades. Y es que nosotros aprendemos que nuestras decisiones revelan lo que gobierna nuestro corazón. Aquel pariente primero pensó en su conveniencia económica, pero a causa de esa decisión, hoy su nombre es fulano, perencejo, sutano, nadie sabe quién fue. En cambio, vos ahora pertenece a la línea y genealogía de Jesucristo y nosotros conocemos de vos y en su historia porque estuvo dispuesto a asumir el costo. Y es que muchas veces nosotros tenemos que dejar a un lado nuestras preferencias personales y asumir el costo de aquellas cosas que bendicen a aquellos que tenemos de frente sin pensar tanto en nuestro beneficio personal. Hay decisiones que a veces a primera vista no parece que trae beneficio personal para nosotros. Sin embargo, cuando caminamos conforme al propósito de Dios, podemos confiar que Él en su gracia va a obrar más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículos 7 al 12. Testigos de la redención efectuada. Testigos de la redención efectuada. La palabra nos señala que en aquel tiempo había una costumbre relacionada con la redención y los contratos. Y era que para confirmar cualquier acuerdo, la persona que ejercía su derecho se quitaba el zapato y se lo entregaba al otro como una señal de testimonio y compromiso público. Hoy nosotros utilizamos un affidavit, un contrato donde estampamos nuestra firma, pero antes ellos hacían esto. Aquí tienes. El terreno es tuyo de ahora para adelante. Y se iba con un pie descalzo y el otro con zapato. Y la otra persona se iba con el zapato, dejándole saber a todo el mundo que ahora él era el dueño o se había llegado a un acuerdo entre esa persona. Así que la persona que no tenía zapato había hecho un acuerdo con otro que tenía un zapato extra. Y él le dice, bueno, toma tú, y se quitó el zapato y se lo da. Lo interesante es que este hombre todavía sigue pensando en los terrenos de Noemí. Lea conmigo la Biblia. Dice, versículo 8, el pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Todavía él está pensando en el terreno, pero en el corazón de vos no está el terreno, está la redención de Noemí y de Ruth. ¿Qué diferencia
Lo que vos estás buscando no son tierra, no son posesiones, sino redimir y restaurar todo lo que le pertenecía a Noemí y a Ruth. Así que versículos 9 y 10 vemos que Booz hace pública su acción entre los ancianos y los testigos. Y dice así la palabra: ustedes son testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomé por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. Y mire lo que dice: para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vemos aquí la diferencia de corazón. El corazón de Booz era restaurar el nombre del difunto, era no permitir que se borrara el nombre de entre sus hermanos y de la puerta. O sea, proveer no solamente restauración, redención, sino heredad para la familia. Y dice: vosotros sois testigos. Booz había pensado cuidadosamente en cada detalle. Su propuesta era pública para que no quedara duda alguna sobre lo que él quería hacer, de lo que él se estaba proponiendo. La redención se llevó a cabo de manera abierta y legal ante testigos. Entonces nos lleva a los versículos 11 y 12, donde los ancianos no solamente confirman que lo que Booz está haciendo es completamente legal, sino que también bendicen lo que Booz está haciendo. Vamos al versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, que sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Lo que ellos le están pidiendo al Señor por medio de esta bendición es que así como el pueblo de Judá nació de esta familia, de la familia de Booz y de Ruth, Dios le dé una descendencia. Ellos están conectando la bendición. Raquel y Lea, que edificaron Israel, y luego entonces conectan con Tamar, que fue la mamá que dio a Judá, que es el pueblo, la nación, la tribu, de la cual de ahí mismo nacería el libertador. Él le dice que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén, de donde nace David y de donde nace Jesús, de Belén de Efrata. Con estas palabras los ancianos están reconociendo el matrimonio de Booz y de Ruth y le piden que su unión sea bendecida y fructífera para futuras generaciones. Sabemos que esta bendición se cumplió. Booz y Ruth entraron en la genealogía del rey David y más adelante de esa línea nacería el Mesías prometido, Jesucristo. O sea, Dios en su soberanía y providencia tomó a un hombre virtuoso cuya abuela también era gentil, porque la abuela de Booz era Rahab, la prostituta que ayudó a los espías de Israel y en la cual fue incluida también en la genealogía de Jesús. Dios cogió a una mujer prostituta, gentil, la cual es abuela de Booz, y Booz se casa con Ruth, una extranjera, gentil, y la mete en la genealogía de Jesús. De esta manera, esta historia nos está diciendo: yo bendeciré las naciones. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que por medio de Israel alcanzaría y bendeciría a las naciones, la estamos viendo aquí. Desde el Antiguo Testamento, por medio de mujeres que no eran parte del pueblo de Israel y ahora son incluidas en el pueblo de Dios por su fe. ¡Wow! ¡Wow! Así que de la misma manera en que Booz actúa con transparencia, con propósito público, Jesús también actuó cuando estuvo presente en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vimos que durante su vida
Él estuvo constantemente predicando el evangelio, estuvo llamando al arrepentimiento y estaba diciendo: yo he venido a redimir. Y a través de su muerte y su resurrección, la cual fue pública frente a muchos testigos, allí Jesús redimió a aquellos que pusieron su fe en Él. La obra redentora de Jesús no fue encubierta, fue pública. Fueron muchos testigos los que estuvieron allí. Y luego, cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y les dijo: me seréis testigos. Amados, la cruz de Cristo es nuestro mayor ejemplo y testimonio supremo de redención. Él nos redimió, Él nos restauró y ahora nos llama a que seamos testigos. Nosotros somos testigos del poder transformador de Jesucristo. Somos llamados a ser testigos a otros que están necesitados también de redención. Gente que anda por el mundo como andaba Noemí, vacía, amargada y sin esperanza. Así como vos hizo visible la redención para Ruth y para Noemí, nosotros podemos hacer visible la redención de Cristo a aquellos que todavía siguen amargados, vacíos y sin esperanza. Es nuestra responsabilidad compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, y es que la redención bendice generaciones. La razón por la que Dios proveyó un redentor es para que fuéramos benditos en Él. Gracias, Señor. Ese es el propósito de Dios. Así que cuando llegamos a la parte final del capítulo, vemos que la redención no solamente es una bendición inmediata para Noemí y para Ruth, sino que afecta a futuras generaciones. Versículo 13 dice: Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se allegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Interesante que el autor menciona que fue Dios quien hizo que Ruth concibiera un hijo. Ruth estuvo casada por 10 años y nunca tuvo hijos. Sin embargo, ahora se casa con este señor mucho mayor que ella y Dios le concede un hijo. Así que el autor de alguna manera está conectando el hecho de que el hijo que viene de Ruth y Noemí es concedido por Dios. Es un regalo de Dios para ellos. Lo que nos recuerda que aún en nuestros matrimonios, nuestros hijos son parte de la bendición que Dios da a nuestras vidas. Es Dios mismo quien bendice nuestra vida familiar. Versículos 14 y 15 dice: las mujeres del pueblo bendijeron a Noemí. Comenzaron a decir: bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Nuevamente, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. La bendición que Ruth tiene al tener un hijo con Boaz, no solamente alcanza a Ruth, ahora alcanza ¿a quién? A Noemí. Porque a quienes las mujeres del pueblo consideran que de quién es este hijo, aunque fue Ruth quien lo cargó 9 meses y lo parió, ellos dicen: Dios te ha dado un hijo. Y dicen: este es tu hijo ahora, quien será el restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. O sea que la bendición de Ruth alcanza a Noemí. Noemí, la mujer que había regresado vacía tras la pérdida de sus esposos e hijos. La mujer que había llegado amargada por la tragedia, ahora ha sido restaurada y bendecida con provisión y heredad. Dios le devuelve a Noemí no solamente bienes materiales, sino también le da la familia y le devuelve el gozo que había perdido. Dice el versículo 16 que Noemí tomó el niño en sus brazos y lo tomó y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. O sea, la abuela le crió al hijo. Maridos y mujeres, no tomen eso de ejemplo. Si la abuela le ayuda a criarlo, amén, gloria a Dios, pero es nuestra responsabilidad.
Pero sí, realmente las abuelas son una bendición para la familia, y que los hijos puedan estar cerquita de su abuela, eso es una tremenda bendición. Y esta bendición la tuvo Noemí, de poder criar cerquita a su nieto, Obed. Ese fue el nombre que las mujeres le dieron. Qué cosa más interesante, porque quien le da el nombre al niño no es Boaz, no es Ruth, no es Noemí, son las vecinas. Y en nuestro contexto eso es bastante extraño, porque cuando se trata de darle un nombre a un hijo nuestro, no queremos que nadie opine. La opinión la tenemos mi esposa y yo. En el caso, ¿verdad? Los padres son los que están. Y ustedes no pueden decir, y quizás escuchamos a las personas, ¿qué nombre? Ay, ¿por qué no le pones tal nombre? Ay, sí, qué bonito, lo voy a anotar por aquí, en la hoja de los que no me importa. Finalmente usted le pone el nombre que usted quiera, pero vemos acá que la bendición había sido tal que este hijo ni siquiera era de Ruth y de Noemí, era del barrio, del pueblo entero. Eso es lo que nos apunta, porque son las vecinas que le dan nombre a este hijo. Es porque ellas también sentían que este niño era parte de ellos. Ciertamente el nombre de Obed significa siervo o adorador. Finalmente sabemos que Obed está ligado al plan redentor del Señor. Noemí había sido completamente redimida, Ruth había sido completamente redimida, y por medio de este hijo vendría a nacer Isaí, el padre de David, quien sería el rey de la nación, que traería redención a esa nación, pero apuntaría a un redentor mayor, que es Jesucristo, que es nuestro redentor. Es el siervo sufriente que se dio por nosotros para traer redención. Qué hermoso saber que Dios provee redención a su pueblo. Qué hermoso saber que Dios provee bendición que alcanza a las generaciones. Si Boaz y Ruth no se hubieran movido junto a Noemí en la providencia de Dios, en fe, en obediencia, nosotros quizás todavía no estuviéramos incluidos. Pero gloria al Señor, porque en su plan soberano y providente permitió que hoy nosotros seamos alcanzados por medio de esta familia. Interesante que este libro no cierra la historia como las novelas de hoy día. Las novelas de hoy día, que es tanto el romance, finalmente, ¿cómo cierran? Cuando se enamoran y terminan happily ever, ¿verdad? Felices por siempre, y terminan en la boda y terminan besándose. Esa es la última imagen que vemos de muchas películas, de muchas historias. Pero esta historia de amor termina con una genealogía. No termina con fiesta, no termina con boda, termina con una genealogía. Y es que Dios quiere que veamos que esta historia no se trata de una familia restaurada, sino del avance del plan de redención que culmina en Cristo. Dios en su soberanía usó personas comunes, situaciones ordinarias, muchas de ellas que parecían insignificantes, simplemente para cumplir su plan redentor. La historia de Ruth es un testimonio de que la providencia de Dios abarca cada detalle. Hoy nosotros somos receptores de la bendición que experimentó Noemí. Dios en su providencia puso cada cosa en su lugar para que nosotros pudiéramos un día escuchar el Evangelio y, al poner nuestra fe en Jesucristo, ser redimidos. Hoy nosotros también vamos a ser célebres. Sí, porque nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Nuestros nombres van a ser llamados. Cuando digan, Carlos Cajigas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la verdad que está disponible para cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido alcanzados por esta redención hermosa que Dios proveyó de una manera particular y hermosa a través de la vida de Jesucristo. Esa redención ha alcanzado generaciones, pero todavía quedan generaciones por alcanzar. Y está en nuestro deber compartir con obediencia y con fe el testimonio de lo que Cristo ha hecho y quiere hacer en la vida de otros que todavía no han sido redimidos.
La historia de Ruth nos recuerda varias cosas, amado hermano. Número 1 es que Dios obra providencialmente en las vidas ordinarias de su pueblo. Y finalmente el resultado siempre va a ser algo hermoso. Todo lo que Dios hace, lo hace guiado por un plan soberano, incluso en los momentos más ordinarios de nuestra vida. Si nosotros repasamos la historia, vemos que Dios utilizó tragedias para traer a una extranjera hacia Él y convertirla en parte de su linaje. Dios utilizó 2 mujeres viudas y las llevó al lugar apropiado, en el momento correcto, de frente a la persona que tenía que encontrarse para que fueran redimidas. Dios unió providencialmente a un hombre piadoso con una mujer virtuosa para traer redención a la vida de Noemí y bendición a futuras generaciones. Lo que comenzó como una tragedia en una familia allá en los campos de Moab, termina en Belén, trayendo el plan de redención, el inicio de ese plan hermoso que Dios tenía para ti y para mí. Gracias, Señor. Tenemos que aprender, hermano, a ver la providencia de Dios en todo. Él puede usar nuestras circunstancias, nuestros recursos, nuestras decisiones para cumplir su plan redentor. Incluso cuando todavía nosotros ni siquiera podamos entenderlo. Lo único que tenemos que hacer no es movernos en fe y obediencia. Hermano, que nuestra vida refleje esa redención que hemos recibido y que en cada generación podamos nosotros testificarle de la fidelidad de Dios para nosotros. Si nosotros le testificamos a otros de esta redención hermosa que Dios nos ha provisto, otras generaciones también serán benditas. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por tu redención. Gracias, Padre, porque en tu plan eterno tú pusiste todas las cosas en el debido orden, Dios mío. Utilizaste circunstancias particulares que parecían contrarias a tu plan, pero finalmente trajeron bendición. Una bendición que nos alcanza a nosotros, Señor, y que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir con otros para que también sean alcanzados. Ayúdanos, Padre, a recordar esta verdad y que podamos vivir de tal manera que tú seas exaltado en todas las cosas. Tú has redimido no solamente nuestras vidas, sino también has redimido nuestra historia. Tú tomaste a una mujer extranjera, redimiste su pasado y la traíste al linaje de Jesús. Tú tomaste a una mujer viuda, amargada, sin esperanza. Redimiste su historia. Señor, si tú redimiste la historia de Noemí y de Ruth, también tú puedes redimir nuestra historia. Nosotros no tenemos que vivir con la carga de nuestro pasado. En ti hemos sido redimidos y todas las cosas han sido hechas nuevas para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.